Bueno, una vez más, muy buenas noches y feliz sábado. Vamos a continuar ahora con lo que íbamos a estudiar el viernes pasado, ¿verdad? Pero por algunas cosas pasan, ¿verdad? Que pasan las cosas y pues hay razones. Pero bueno, enfocándonos ya en el estudio, como pueden ver aquí, la ilustración es una Biblia y está encadenada con su llave, ¿verdad? Entonces, para poder abrir esa Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la llave, digo, el candado. Usar la llave. Usar la llave para abrir el candado, quitar la cadena y luego comenzar a leerla, ¿verdad? Y realmente así es como nosotros llegamos a conseguirla sin estas reglas. Llega a ser como un libro así como se ve en la ilustración, bien cerrado, con esta llave, solamente con las reglas, que es la llave, se puede entender. Ahora, más. Se me vino el pensamiento que el candado que tiene que abrir para mí es abrirle el corazón a Dios, entregarle el corazón a Dios. Porque la persona que no le abre el corazón a Dios no quiere. ¿No quiere? Pues la persona que se entrega, vamos a decir así, ¿verdad? La persona que se entrega a Dios comienza a querer a leer, a querer entender. Eso significa abrir, ¿verdad? ¿No? No, porque, miren, me voy a poner a mí como ejemplo, ¿verdad? En algún momento yo quise llegar a comprender la Biblia, ¿verdad? Yo la tenía en mi mano, no tengo un libro aquí ¿verdad? Pero yo tuve la Biblia en mi mano, yo quise leerla, quise entender. No recuerdo cuántos años tenía, vamos a decir 12, 15, algo así. Me recuerdo que traté de abrirla para entenderla, pero simplemente no podía entender. No la podía entender. ¿Por qué? Porque no se me había enseñado las reglas, ¿verdad? Porque la persona que se entrega tiene que primero llegar a por lo menos comprender algo acerca de este libro. Pero no tiene nada que ver también con esto que te digo, abrir el corazón, como dice Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la cosa, sí tiene mucho que ver, pero ¿cómo va a escuchar la voz si está con este candado? Por eso te digo que tiene que abrir el corazón atento. La llave para abrir esa voz, la llave son estas reglas. ¿Sí me entiendes? Entonces, antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que tener ese deseo de saber, ¿verdad? El deseo de saber, ¿verdad? Y tenemos que venir a este estudio con un pensamiento limpio, poner todos nuestros prejuicios a un lado, así como lo hizo Guillermo Mill. Así es como él comenzó a estudiar la Biblia. Puso todos sus prejuicios, todo lo que él había aprendido antes, a un lado, su entendimiento acerca de que le dieron, acerca del lo que es ser bautista, lo que fue deísta después de eso. Todo eso tuvo que ponerlo completamente a un lado. Después se dio cuenta acerca de estas reglas, como dice aquí, las 14 reglas de interpretación adoptadas por Guillermo Mill. Adoptadas. Adoptó esas reglas. Las encontró y las hizo suyas. Okay. ¿Verdad? Bueno, sí, porque muchas veces, como dice Yamari, a veces si no abrimos nuestro corazón también, ¿verdad? Tal vez no vamos a querer adoptar esas reglas. Como
como alguien que conocemos ya. Pues sí, Ajá. sí, o sea, no había deseo de aprender. Entonces, No. ¿ahí qué se pudo hacer? No, pues no. Pues no. nada, simplemente ahí platicamos y ya está ahí, Ya está ahí. ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nosotros que sí queremos, estamos interesados en saber, entonces la llave para poder comenzar a escuchar claramente esa voz es las 14 reglas. ¿Ok? Vamos. Vamos a leer aquí esta cita de Guillermo Miller cuando él le entregó al público las reglas que él encontró. Dice, en el estudio de la Biblia he encontrado las siguientes reglas que fueron de gran utilidad para mí y ahora para darles al público por pedido especial. Cada regla debe ser bien estudiada en relación con las referencias de las escrituras. Si el estudiante de la Biblia fuera beneficiado, por ellos. ¿Ok? Entonces, si entendemos la cita, él está diciendo que estas son las reglas que fueron de gran utilidad. Le sirvieron bastante A él. para llegar a sus conclusiones acerca de la Biblia, acerca de las doctrinas, acerca de la enseñanza bíblica. ¿Ok? Y ahora dice, para darlas al público por pedido especial, se lo habían pedido. Y dice, cada regla debe ser bien estudiada. O sea que tenemos que entenderlo en relación con las referencias de las escrituras. O sea, junto con las reglas hay escrituras para respaldar lo que dice la regla, ¿verdad? De esa manera provienen de dónde? De las escrituras. No son idea de él, sino que son completamente bíblicas. De esta manera dice, si es que el estudiante de la Biblia fuera beneficiado por ellos. Solamente de esta manera nos podemos beneficiar. ¿Sí me explico? Ok. Regla número 1. Dice, cada palabra... Ya se fue Marta. Andaba asomándome a ver si quería. Ay, no. Más. Marta. Más pan. Marta. Regla número 1. Cada palabra debe tener su respaldo adecuado sobre el tema presentado en la Biblia. ¿Ok? Esta es la primera regla. Ahora queremos asegurar que la entendemos. Primero, antes de seguir, cada palabra debe tener su respaldo adecuado sobre el tema. ¿Okay? Si sabemos qué se está refiriendo en cuanto al tema. El tema, pues, es de la Biblia, ¿no? Hay temas bíblicos. Ajá, ajá. Hay temas que encontramos en la Biblia que son doctrinas, enseñanzas, ¿verdad? Y cada tema que estamos estudiando, dice que cada palabra que se encuentre en ese tema, en el tema que se está presentando, debe tener su respaldo ¿en dónde? Respaldo adecuado sobre el tema representado en la Biblia. Debe ser completamente bíblico. Cada palabra que se usa en esa enseñanza, en esa doctrina, debe tener su respaldo adecuado en la Biblia. Vamos a ver. Sí, porque si no está respaldada la Biblia, no van a creer que es bíblico. Pues, Que son ideas nuestras. Sí. Como uno la entiende. Sí. Porque a veces uno puede estudiar o leer algo más bien así y es a como yo lo comprendo, ¿verdad? Uh-huh. Más para eso dice son como dice
el respaldo es como las El otras citas, respaldo. ¿no? El respaldo de la cita bíblica. Las otras citas, ajá, que hay en diferentes libros de la Biblia para respaldar lo que está diciendo. A mí me ¿verdad? pasó, yo no quería creer en los libros de Elena White hasta que miré ahí citas bíblicas. Ok, es un buen ejemplo. Buen ejemplo. Me gusta ese ejemplo. Pero mira lo que dice Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo Ajá. que hasta que pasen el cielo y la tierra, y luego dice aquí, ni una jota Una tilde. ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, en cuanto a lo que encontramos en la Biblia, hasta lo mínimo, que es una jota y una tilde. Eso es lo mínimo, la ¿Qué gramática. es una tilde? Para que se comprenda, ¿verdad? Ujú. Porque yo no, Tú no sabes qué es tilde, ¿verdad? no Pues, a lo sabía me- que era una tilde. A lo pero mejor yo tampoco, pero ya tanto me acostumbré que dicen ni una J ni una tilde hasta que yo ya digo, ok, pues quiere decir que Ok, nada puede pasar. en la gramática tenemos lo que son un periodo, una coma, ¿verdad? Oh, Paréntesis. sí, sí, las comillas, Hay, ¿cómo está? hay diferentes, coma, punto. todo eso se toma en consideración, es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que Y está ninguna de esas cosas se deben quitar de la palabra de Dios para que uno pueda comprender exactamente lo que está diciendo. Ujú, sí. Una tilde es un es el alfabeto más chiquito o la letra más chiquita en el alfabeto. Oh, ok. Eso es la tilde. Oh, ¿Ok? Entonces, hasta la letra más chiquita, hasta la gramática, el periodo, la coma, todo eso, de acuerdo a lo que está diciendo Punto y Jesús, se coma. toma en consideración. El punto y la coma. Sí. Ajá. como Así, vamos a ok. decir que en lugar de coma le dicen tilde, ¿no? ¿Verdad? Pues cuando tú buscas en un diccionario, una concordancia, y tú buscas esa palabra ahí, J y tilde, te va a decir que es la gramática, que representa lo que para nosotros sería coma, punto, Punto, coma, todo punto, eso. coma, punto. Todo Ujú. lo que lleva. Yo eso Es- sí no he sabido, escriben no he con- sabido leer, Es que nosotros no somos, no hacemos ¿verdad? el alfabeto Ah, hebreo, ¿verdad? oh, Pero ok. allí Jesús está haciendo referencia a eso, Ajá, ¿verdad? Hasta sí. las partes más ¿Cómo pequeñas, se no, llama? pues ya, por eso, mientras menos gente lo hace, mejor, Mm, ¿verdad? Porque luego nos distraemos y todo. Pero bueno, ujú. el punto ahí está. Ahora vamos a ver Apocalipsis 22:18, dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ¿qué? Añadiere. A estas cosas, Dios, ¿qué hará? Añadirá. Sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué? Entonces, quitarle palabras Es un o añadirle añadirle palabras pecado. a la Biblia, de acuerdo a lo que aquí dice en el Apocalipsis o Revelación, que es lo que representa ese libro, dice que hay un juicio, que también a estas personas que le añaden o le quitan, Dios va a añadir a ellos las plagas. ¿Ok? Ahora, Mateo 4:4. Pero él respondió, hablando de Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dándonos a entender que cada palabra es importante. ¿No decía así también la regla? Igual. Toda palabra debe ser respaldado. Es lo que está dando a entender aquí también Jesús.
Deuteronomio también dice algo similar. Dice, capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, quitar, ¿verdad? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, la razón que nos da a entender Dios aquí con este verso, al quitarle o añadir, se nos hace imposible guardar los mandamientos de Jehová, y eso está vuestro Dios. yo, que es de aquellos que le quitan el mandamiento a la ley de Dios, que será de aquellos, fíjate. Pues es igual a lo que dice acá arriba en Ajá. Apocalipsis, Ajá. ¿verdad? Ajá. Todas estas citas bíblicas van todas juntas. Estamos hablando de una regla y la regla está diciendo las mismas cosas en diferentes formas con estas citas bíblicas. ¿Ok? Dándonos a entender que cada palabra es importante. ¿Ok? Y todo lo que está escrito por algo lo tiene Dios escrito allí. Sí. ¿Por qué lo quieren quitar muchas personas? Y al quitar y a poner, ¿qué causa? La Confusión. maldición. Confusión. Confusión, Y eso es la maldición, que la gente se confunda. También. Eso es porque si no estamos leyendo exactamente lo que Dios está diciendo. No están creyendo lo que está escrito, entonces. Ahí está el problema. ¿Qué nos queda? Ok, vamos a seguir para no tardarnos mucho. Dice, Proverbios 30, versos 5 y 6, dice, toda palabra de Dios es pura. ¿Cuánta? Toda la palabra de Dios es pura. O sea, todo lo que es de inspiración, ¿verdad? Lo que Dios inspira, eso es pura. Él es escudo a los que en Él confían. Entonces, para las personas que toman esa palabra de Dios y creen en ella 100%, dice, para ellos, Él es escudo a los que en Él confían. De esa manera podemos recibir esa confianza en Él. Sin esa palabra de Dios que es pura, o sea, sin mezcla de mentira, no podemos obtener esta confianza. ¿Sí ven? Ajá. Ok. Dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Verdad? ¿Sí? Si estamos entendiendo aquí la regla número 1, ahí nos da a entender cuán importante es su palabra. ¿Verdad? Ahorita se me vino eso que lo que cree su hermana, ¿verdad? Y lo que pasa con el sábado, porque pues en todas las iglesias cambiaron el sábado por el domingo. Lo cambiaron. El servicio del sábado lo pusieron para el domingo y dice que pues caerá la plaga y en el Apocalipsis 13 se me hace que está también. Pues está tremendo porque mira, o sea, uno que no sabe, ¿verdad? Uno va a la iglesia normal como si todo el tiempo pues es domingo, pero no sabemos esto. No, sí. No lo enseñan. No lo enseñan en esas iglesias. Pero bueno, vamos a poner en pausa eso de sábado, ¿ok? Porque Guillermo Miller, cuando él se dio cuenta de esta regla, todavía Dios no le había dado luz acerca del sábado. Es más, a él ni siquiera se le abrió ese entendimiento y vamos a ver por qué más adelante. Pero lo que nos damos cuenta aquí, que la regla, ¿verdad? Tomamos en cuenta la regla que toda la palabra de Dios debe ser tomada en cuenta en cuanto a lo que nosotros creemos. Porque toda debe tener su respaldo completamente en la inspiración. ¿Ok? Romanos 15:4.
Porque las cosas que antes fueron escritas, ¿para quienes fueron escritos? Aquí nos dice Pablo, dice, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación. O sea, dándonos la importancia de la razón por la cual las cosas fueron escritas antiguamente. En realidad lo que estamos leyendo aquí es historia. Es historia. ¿Verdad? Es historia. Y también hay cosas en este libro que están en el futuro. Algunas pocas quedan. Pero es importante que todo lo que nosotros estemos creyendo, todo lo que nosotros tomamos como verdad, sea derivado ¿de dónde? De la Biblia. Completamente bíblica, inspirada. ¿Ok? Primero de Corintios 10, 11 y 12. Y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y esta palabra ejemplo se representa como figura. ¿Ok? Cuando lo vemos en la concordancia, ¿qué es una figura? Es algo simbólico. Significa algo, ¿verdad? Nos da a entender que las cosas que fueron escritas o que les acontecieron al pueblo hebreo, a todos ellos que estaban en Egipto, las cosas que le acontecieron a ellos es como una figura y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y Pablo habla como si en su tiempo, pero realmente está hablando de nuestros tiempos. Mira cómo termina, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ok? Los que están viviendo al fin de los siglos nos daremos cuenta al estudiar las profecías. No fue Pablo, somos nosotros. Sí, pues ya no está. Entonces, todo lo que los profetas hablaron antiguamente no fue para ellos en su tiempo, más bien fue para nosotros. Es la regla que estamos entendiendo aquí, ¿verdad? Pero una vez más, todo está escrito. Fueron acontecimientos del pasado que ellos escribieron para nosotros. ¿Qué? Y todo es inspirado por el Espíritu Santo, toda escritura. Ahí vamos, para allá va. Me adelanté. Disculpa. Ok, entonces ya vimos regla número 1. Ok. Cada palabra debe tener su respaldo adecuado sobre el tema presentado en la Biblia. Si usamos esta regla cada vez que pensamos en lo que nosotros creemos, solamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está el respaldo en cuanto a lo que yo creo? ¿Dónde está el respaldo en cuanto a lo que yo creo? Nomás nos tenemos que, es lo que nos está diciendo la regla. Okay. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Sí. Está basado en lo que la palabra de Dios dice. Tengo yo respaldo para poder comprobar lo que dice. Pues sí. Ok, entonces ahí está. Cada quien se puede hacer la pregunta mientras vamos estudiando estas reglas. Regla número 2. Toda la escritura es necesaria y puede ser entendido por medio de una aplicación diligente y el estudio. Aquí está la parte que estaba mencionando mi madre. ¿Verdad? ¿Cuánta de la escritura es inspirada? Toda. Toda. Y eso está en la Biblia. Aquí en 2 de Timoteo nos dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios
Ahora, ¿qué es inspiración de Dios? Que él la hizo, él la dio. Ok. A ver, ¿hay más comentarios? Pues inspiración por No es que estás equivocada, no me malentiendas. toda escritura es dada por inspiración. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. La parte donde dice inspiración de Dios, Pues que lo vamos a ver más adelante en un verso, pero quiero asegurar. Por la regla de Dios. Por regla de Dios, ok, es un buen comentario. ajá, Cuando Dios nos inspira, o inspira, vamos a decir aquí a Pablo, ¿verdad? El Pablo está hablando y Dios le está inspirando a escribir estas palabras. Dios mismo le dio las palabras para escribir. Eso es inspiración de Dios. De que Dios se comunique con Pablo de alguna manera, ya sea por visión, ya sea por estudio bíblico, porque también tenían las cartas y las escrituras antiguas, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Dios lo podía también haber inspirado por medio de esa escritura. Pero el punto es que Dios es el que da el pensamiento y ellos escriben lo que Dios dice. Eso es inspiración. Y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? es como redarguir, es como cuando te hace ¿Recordar? no, como ¿Reprensión? Reprensión. Ok. redarguir. Entonces, algunas palabras no son muy, ¿verdad? Conocidas. Son antiguas, pero entendemos para toda buena obra. Para corregir, para instruir, en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el resultado de los estudios, al hacerlo de la forma correcta, de acuerdo a las reglas que Dios nos da para no llegar a falsas conclusiones, nos da a entender que al estudiarlo bien, de la manera que se debe, el resultado de todo hombre y mujer, cualquiera que estudia, dice que llega a ser un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es imposible que una persona que sea estudiante de la Biblia, que sea lo contrario. No puede ser. De acuerdo a lo que nos está dando a entender aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? No debe ver un hombre haciendo malas obras si está estudiando la Biblia de esta manera. Entonces, la razón por la cual no vemos esto es porque no se está estudiando adecuadamente. Es porque no se está usando reglas. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Esa última parte, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que a Dios se acerque, que el que cree que le hay y que es, que le da galardón solamente a los que diligentemente le buscan. Ahora,
Diligentemente, ¿cómo entendemos esa palabra? Muy aplicado, o sea, muy dedicado. Inteligente, muy aplicado. Yo creo que ocupamos más Dedicado. dedicación. Dedicado. Dedicación. Tiempo. Ajá. Sí, ¿no? Usted, diligentemente, una persona, a ver, danos un ejemplo de algo que se hace diligentemente. Pues, ahí sí quiere decir que de una persona que es aplicada, que le busca. Que le busca. Que le busca, como decirlo así, de lo mismo que está diciendo ahora, que sea de Dios acerca de lo que quiere acercarse más, a entender más. Busca la terminación, le dice. Como que investiga. Le buscan es de entender más y buscar. Como que ándele buscar. Me gusta su forma. Ajá. Pero para poner el clavo es investigación. ¿Investigación? Investigar diligentemente, o sea, uno se propone y no a medias, ¿verdad? Se nos habla acerca de una parábola de una mujer, creo que lo vimos con las crías allá en la casa, la parábola de la moneda perdida, ¿verdad? Y en esa parábola esta mujer pierde su moneda y ella no podía descansar hasta encontrarla. Y dice que sacó su lámpara, ¿verdad? Y alumbró en todos lugares más oscuras y luego sacó su escoba, ¿verdad? Y limpió toda su casa hasta que la encontró. Y así nos pasa a veces cuando andamos buscando algo que necesitamos y que yo lo dejé aquí y no lo hayas y sacas todo hasta que ya encuentres lo que... Y a ver que a veces hasta, pues, para relajarse quiero pensarlo, hasta una palabra que bueno, yo lo agarro como, pues, a lo mejor por lo olvidado y para volverlo, para relajarse un poquito, hay que hablar hasta por su nombre, que no nos va a oír, ¿va? Pero si es una la idea. ¿A dónde están esas llaves? Vamos a buscar, que estamos las llaves buscando. ¿Dónde están esas llaves? Escúchenme esas llaves. No van a escuchar, pero hay que tratar de buscarlas. Exactamente. Exacto. Y uno se propone para buscarlas y no se da por vencido hasta que las encuentra. Sí. Entonces, de esa manera nos da esa ilustración, ¿verdad? Esa diligencia, ese cuidado debe estar en nuestra forma de estudiar. Eso es lo que representa buscar a Dios, ¿verdad? Porque en la Biblia lo encontramos en forma escrita. Pero tenemos que tener reglas. Estas reglas nos dan saber cómo es que llegamos a encontrarlo. Jeremías 29, 10 al 14 nos dice, porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido los 70 semanas en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, ahí está, ¿verdad? Y hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver
volver al lugar donde os hice ser llevados. Ok, entonces ahí está también, ¿verdad? Pero nota la confianza, dice, cumpliré sobre vosotros mi buena palabra. Y luego de la manera como lo tenemos que buscar. Esto define lo que acabamos de leer allá en Hebreos, ¿verdad? Si lo buscamos de todo vuestro corazón. Jeremías 33:3 dice, clama a mí Yo te responderé. y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Esto es una promesa. Pero la pregunta para cada uno de nosotros, ¿queremos saber? ¿Queremos saber lo que Dios dice? Porque no conocemos. Porque no conocemos. Pero a veces hay cosas que Dios nos enseña. Como que no quisimos, ¿verdad? ¿Para qué me di cuenta? ¿Verdad? Porque a veces nos da dolor porque tenemos que dejar algo. Algo que nos gusta, algo que, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña todo lo que deseamos saber, pero tenemos que tener ese deseo. Clamar. Ese es el deseo, clamar a mí y yo te responderé. Es una gran promesa que Dios nos da. Isaías 56, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces, ahí nos da a entender que habrá un momento que no lo vamos a poder encontrar si no lo hacemos a tiempo. Habrá un tiempo que no será hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío. ¿Qué es un impío? Una persona que no conoce de Dios, que hace mal. O que sí conoce de Dios, pero que sigue cometiendo pecado, pues, ¿no? Es pecado. Ajá. ¿Para qué? ¿Impío es pecado? Impío es una persona que peca. Okay. Y pues todos decimos, pues todos pecamos, ¿verdad? Todos somos impíos. Sí. Pero la cosa que estamos aprendiendo acerca de estudiar la Biblia es para que todo el hombre llegue a estudiar la escritura, ¿verdad? Yeah. Según de Timoteo dice que al estudiarla nos enseña para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, el impío, ¿verdad? No quiere nada. Por eso dice así, deje el impío su camino. Es una orden, es una orden, ¿verdad? Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿verdad? Es el que comete iniquidad. Iniquidad es pecado que a sabiendas. Premeditado. El impío es el pecado que ni siquiera sabía. Pero bueno, al darse cuenta, dice, deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, no tan solo es el que hace pecado, sino que el que piensa. Lo que Dios está dándonos a entender es que Dios tiene que estar ¿en dónde? En el pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, servimos a un Dios amoroso. Esto es una gran promesa aquí que Dios nos está haciendo, ¿verdad? Pero, una vez más, aquí hay condiciones. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Es una condición o no? Llamarle en tanto que está cercano. Un día, esto ya no va a estar. Es lo que nos da a entender la Escritura. Y por esto, al hacer esto, dice, deje el impío su camino. Nos da a entender, ¿verdad? Que para que nosotros recibamos la bendición
que Dios nos quiere dar nosotros por amor a Él, porque vemos que es un Dios perdonador, que Él ama, ¿verdad? De tal manera que mandó su Hijo para nosotros. Él es misericordioso, ¿verdad? Y amplio para perdonar. Porque como queremos que Dios nos bendiga y nosotros haciendo el mal, díganme ustedes, ¿vamos a tener bendición? No. No, es imposible. Es imposible. Es imposible. No, porque Dios no es un Dios que le gusta que le gusta el pecado. Él más bien nos aleja de Él. Sí. Estamos viendo la regla número 2. Dice, toda la escritura es necesaria y puede ser entendido por medio de una aplicación diligente y el estudio. Segunda de Timoteo 3, 15, 16 y 17. Esas son las pruebas, la prueba. De respaldo. Ajá, pero vimos más. Vimos más que una. Sí. Vimos más. Sí. ¿Verdad? Pero toda la escritura debe ser usado para definir qué es una doctrina. Y mucha gente dice, ¿por qué yo oro a Dios y Dios no me contesta? ¿Por qué crees que? La Biblia nos dice esa respuesta. No, la gente dice. Sí, pero la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos da la respuesta. Pues porque aún no nos hemos arrepentido no nos hemos apartado de pecar, porque aún seguimos pensando y ella no está usando la cita bíblica, pero es lo que dice. Pues aquí acaba de decir, o sea, dice de que porque si oramos no recibimos esa bendición de que Dios responde esa oración, ¿verdad? Entonces, si aquí dice que si no nos dejamos de pecar y si no dejamos hasta de pensamiento, pues tenemos en otras palabras también, ¿verdad? Y también si no somos obedientes, pues, obedientes a Él, tampoco también podemos ser escuchados. Si escuchamos la voz de Dios diciéndonos, deje el impío su camino. Y cada quien sabe, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo. Si escuchamos esa voz diciéndonos y no lo hacemos, pues ya es que nosotros simplemente no queremos obedecer, ¿verdad? Y si no queremos obedecer, ¿cómo nos puede bendecir? ¿Cómo nos puede responder esa oración? Si no estamos dispuestos nosotros a hacer nuestra parte. Y es igualmente comparado con los que no quieren aceptar el sábado. Sí, pero el sábado lo vamos a poner a un lado, one moment. Porque ni siquiera hemos llegado a esa parte. Hasta cuando dice usted, cuando las bendiciones, cuando no somos escuchados, aunque ahí dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Buscad a Jehová. Pero en esta parte es donde nos dice, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nos da a entender que habrá un tiempo de tanto que Dios nos ha dicho. Vaya, Él tiene sus límites. Él responde su rostro. Sí. Él responde su rostro, dice la Biblia. También no me acuerdo la cita, pero sí dice. Sí dice. Pero bueno, regla número 2. ¿Okay? Regla número 3. Nada revelado en la escritura será oculto o será un misterio a los que piden con fe sin vacilar. ¿Ok? Ahí tenemos las pruebas, ahorita los vamos a ver. Pero queremos asegurar que entendemos qué es lo que nos da a entender la regla, ¿verdad? Nada revelado en la escritura será oculto o un misterio a los que piden con fe sin vacilar. Ahorita vamos a ver las pruebas. Las citas bíblicas. Primero, ¿sí entendemos la regla?
Sí entendemos que es lo que nos está dando a entender, ¿verdad? Que no hay nada revelado en las escrituras que será oculto, será un misterio a los que piden con fe sin vacilar. O sea, si hay algo en la Biblia que nosotros nos encontramos y se nos hace difícil para entender, dice, lo que uno tiene que hacer es pedir con fe sin vacilar. Y esa palabra vacilar es una fe a medias, ¿verdad? No es una fe, no es una fe genuina. Porque sí hay una fe genuina y hay una fe a medias. Y una fe de dientes para afuera. Sí. Que decimos que tenemos fe, pero en la realidad es entre sí no es no, ¿verdad? Es no. Porque a veces yo creo que nos pasan tantas cosas. No, sí, yo tengo fe, pero nomás decimos ya nomás por decir la palabra fe, pero en realidad no tenemos. Es que no la metemos en la práctica. Exacto. Ahí está. Exacto. Ahí está. La práctica es hacer lo que uno cree, ¿verdad? La Biblia dice, el que dice tener fe y no hace lo que cree es fe muerta. No hace lo que cree. Es fe muerta. Es decir, vamos a poner un pequeño ejemplo. Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela para ir a ver una tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes, ¿verdad? La fe fue que él creyó la palabra de Dios, que escuchó, y enseguida reinó a todos su familia y todos sus animales que tenía y todos los que iban a ir con él. Los reunió y se salieron. Su fe tenía acción. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal si se hubiera quedado ahí en la casa de su padre? ¿Le podemos decir fe? Pues no. Eso no es fe. Sin embargo, esa es la fe sin obras. Esa es fe sin obras, la cual nos dice Santiago es fe muerta. Porque no tiene acción, ¿verdad? Abraham se le dice a él padre de la fe. Padre de la fe, porque a él fue el ejemplo. Él fue el ejemplo, el modelo perfecto de una persona que tuvo fe. Porque él llevó, bueno, me acuerdo de esa película de Abraham que llevó a su hijo al... Eso le iba a decir yo, la más grande prueba de fe, esa, que fue allá a sacrificarse. Sí, y sí tuvo sus... y eso que tuvo sus dificultades, tuvo sus errores, ¿verdad? Sin embargo, al fin pasó la prueba. La última prueba, la más grande, fue a sacrificar a su hijo para ver si tenía esa fe genuina, ¿verdad? Y demostró que sí. Sí, ¿verdad? Qué duro que, o sea, ahora bien, al propio hijo, ¿verdad? Sacrificarlo. Ya que entendemos la regla, vamos a ver los versos. A ver. Ok, dice Deuteronomios 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Verdad? Entonces, cosas que son secretas son cosas que no encontramos en la Biblia. ¿Sí me entienden eso? Sí. Cosas que, donde dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esas cosas que pertenecen a Él son cosas que no están escritas en la Biblia.
por eso es que no nos pertenecen. Pero, dice, más las reveladas, las que sí están en la Biblia, dice, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahorita se me vino a la mente de una donde les preguntan los apóstoles a Jesús, ¿y cuándo será ese tiempo? Porque Él les avisa de un tiempo, que todo se va a cumplir. Ajá. Y ellos le preguntan que cuándo va a ser ese tiempo, y les contestó que eso ellos no tenían por qué saber eso, que solamente Dios sabía ese tiempo. Lo estaba estudiando hoy, Ajá, lo escuché así. Hechos 1:7. Ahí está. 7. Y es que no les pertenecía saber eso. Ajá. Es lo que le estaba dando a entender. Eso no es para ustedes saber los tiempos y las... Cuando Dios va a decir, ajá, aquí se va a cumplir este tiempo de que voy a hacer mi juicio, ¿no? Por decirlo así. Sí. Sí, porque eso es lo que dice que nadie lo sabe de la hora cuando venga. No, porque si supiéramos, imagínense, creo que pues nomás del puro pensar ya nos esperaremos el fin, quiero pensarlo así, porque a lo mejor nosotros no tenemos la corazonada para decir el valor de esperar si va a ser nuestro fin. Para que yo no quiero saber nada de nuestro fin, porque qué tal si es, vamos a decir, vamos a decir una aplicación muy mal, ¿verdad? Antes de que suceda, a lo mejor me entrego antes de tiempo. Por si fuera, ¿no? ¿De qué manera dice usted se entrega? O entregarse porque dice, está hablando de un fin, así. Entonces vamos a poner, porque están hablando de que, vamos a decir que de un fin del mundo, pero también se puede explicar, ¿no? Sí. O un fin de vida, sí, que viene siendo lo mismo. O sea, al saber ese tiempo, pues uno haría todo lo posible para estar listo en ese momento, ¿verdad? Es lo que está dando a entender. Eso no sería muy genuino para esa persona porque solamente lo hace porque sabe que ese día va a ser. Y en bueno, gracias por traer eso a la mesa porque sí tiene que ver. Sin embargo, tenemos en la Biblia, los cuales los vamos a estudiar más adelante, es muchas profecías en el Daniel, en Apocalipsis, que hablan acerca de tiempos proféticos, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo. Vamos a decirlo así, como seres humanos nosotros, todos, no hacemos una cosa como quien dice bien y nadie lo va a hacer por uno. Y nadie lo va a hacer uno por el otro. Porque vamos a decirlo así. Vamos a hablar de una persona de los que son como cobardes. Vamos a decirlo así, porque ha pasado en familias que dicen que se sienten, que no encuentran seguir su camino. Vamos a decir, sea bien o sea mal. De los que se llegan a ahorcar solos. Y se suicidan. Es un suicidio. Ajá. Entonces, pudiendo vivir más, a lo más rápido, a lo bruto, echan el lazo como muerte de conejo. Desnudo, el peso de uno mismo se ahorcó. Nadie lo ahorcó, solo se ahorcó. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces de lucharle para seguirse para adelante. Es la razón que no queremos luchar para adelante. Le vamos a lo más fácil. Sí, lamentablemente así pasa. Pero en este caso estamos hablando de las cosas secretas, ¿verdad? Que pertenecen a Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas no están en la Biblia. No encontramos esas cosas. Las cosas que no están reveladas no están en la Biblia, pero las cosas que sí están reveladas
Es más, es la razón por la cual el último libro de la Biblia se llama Revelación, ¿verdad? También hay otra palabra que se usa, Apocalipsis, pero en inglés es revelación. Son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, con el fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley, dice, ¿verdad? Es lo que marca la regla 3. Es la regla número 3. Pero otra cosa, vamos a decirlo así, de lo que usted acaba de decir. Eso no viene en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que leer más para entender más. Se habla de la regla número 3. Diremos así. Por decirlo así. Si no está escrito en la Biblia, pues simplemente no es para nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos da a entender. Es la regla. La regla dice que si no está en la Biblia, no es para nosotros, no podemos saber. Pero y él está entendiendo que eso que está leyendo que no es para nosotros, no. Lo que está escrito sí es para nosotros. Ya, por eso dice más las reveladas, las que sí están en la Biblia, los escritos de la Biblia más bien, esas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, eso nunca va a terminar. Mientras ese libro está en este mundo, es para nosotros. La Biblia, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda la Biblia. Ahora, esta ley aquí, para dar un poquito de explicación en cuanto a lo que está hablando allí, los primeros 5 libros de Moisés, y este es una, Deuteronomio, me parece que es el 4, si no estoy equivocado, que es la repetición de la ley, pues eso es lo que significa Deuteronomio. Esos libros, esos 5 libros se llaman la ley, ¿ok? No se confunda con la ley de Dios de los 10 mandamientos, ¿ok? Esos mandamientos son separados a lo que está hablando aquí. Los primeros 5 libros son la ley de Moisés, ¿ok? No quiere decir que todo, porque al rato vamos a llegar a esto también, ¿verdad? Tenemos que entender que hubo 2 leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. Hubo cosas que escribió Moisés en sus libros que solamente era en efecto para los judíos, para los hebreos. Que solo para ellos gobernaba su pueblo. Pero esas son las leyes que Jesús vino. Pues para allá iba, para allá iba. Al venir Jesús, en cumplimiento de muchas de las profecías que se encontraban en esos 5 libros, esas leyes ceremoniales llegaron a su cumplimiento cuando Jesús murió. Y al morir Jesús, esas leyes que se representaban como Jesús, vamos a decir, el sacrificio de los animales, las ceremonias, las fiestas que se llevaban a cabo para celebrar lo que es la Pascua, Lunas nuevas, todo eso. Sábados ceremoniales. Los sábados ceremoniales, todos esos llegaron a su fin cumpliendo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Para aclarar, porque tenemos que entender lo que está hablando ahí Moisés. Deuteronomio. Es inspirado por Dios, sí, pero hubo cosas que se escribieron cuando se cumplió la profecía del Mesías, el Cordero de Dios, así también se llama. Ya esa parte ceremonial, la ley ceremonial, llegó a su fin. ¿Okay? Pero esto aquí, esta regla de que las cosas que pertenecen secretas son de Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros, eso es, dice allí, para siempre. Las reveladas son
para siempre. O sea, la Biblia. Sí, la Biblia. Las partes que no son ceremoniales, vamos a ponerlo de esa manera para que nos entiendan, ¿verdad? Ajá. Ok. Mateo 10, 26 y 27 dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde los azoteas. O sea, desde lo alto. Ajá, desde lo alto. Entonces, aquí nos da a entender que no hay nada encubierto que no será ¿qué? Manifestado. Lo que sea, mientras lo tengamos aquí en la Biblia, debe estar manifestado. Se manifiesta todo lo encubierto. Todo lo que no podemos entender al momento, en algún momento Dios te lo va a revelar si eres paciente y eres diligente, como había dicho, ¿verdad? Y que sea la luz del día. Y que sea la luz del día, claro. Pero lo que está escrito en la Biblia. Pues sí, porque lo que no es para nosotros. Muy bien, vamos bien. Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos reveló a nosotros, ¿cómo? Por su espíritu. Entonces, así como Dios inspiró a estos hombres, ¿verdad? A los profetas, a los apóstoles, a los discípulos, así como Dios los inspiró a escribir, también dice aquí que ¿dónde estaba? En 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por su espíritu, o sea, por medio de ese mismo espíritu, Dios nos revela, nos da a entender, ¿ok? Nos da a entender, porque el espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Y ahora, más adelante, esto es un tema que también vamos a estudiar acerca del espíritu. ¿Ok? Y lo tenemos que estudiar a la luz de toda la Biblia. De toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice toda la Biblia acerca del espíritu? Es importante. Es importante llegar a una buena conclusión acerca de esto. Ay. Claro que sí, Se quiso caer. Se cayó la cargadora del... Ay, que se queden. Sí, está bien. Bueno, ok. Pero bueno. Filimón, o no, Filipenses. Creo que es Filipenses. Sí. Ya, Filipenses. 3:15. Así que todas las cosas, no, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y así otra cosa sintís, esto también os lo revelará Dios. ¿Okay? ¿Está clarito? Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su Hacedor. Dice, preguntadme de las cosas por venir. ¿Qué son las cosas por venir? Profecía. Esas son las cosas por venir. Acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Okay? Nosotros, si le preguntamos y estamos sinceros, queremos saber, ¿verdad? Dios lo va a revelar. Son preguntas buenas que podemos hacer. La Biblia nos dice todas esas respuestas. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ok? Ahora vamos a decir, para que tengamos bien en claro, dice que Dios revela todo por su espíritu, ¿verdad? Entonces aquí,
cuando nosotros estamos pidiendo las cosas en oración, creyendo, lo recibiréis. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros realmente nos arrepentimos, nos entregamos a Dios, le estamos entregando todo nuestro ser. Aún nuestros pensamientos, como dijo en Isaías, ¿verdad? Entonces ya los pensamientos que tengo después de recibir la vida nueva, ya no son los pensamientos antiguos que antes tenía cuando estaba en el mundo. Entonces no le voy a estar pidiendo un BMW, no le voy a estar pidiendo una casa, mansión aquí en esta tierra, ni millones y millones de dólares, nada de eso, ¿verdad? Porque ya no voy a estar pensando en esas cosas. En lo material. En lo material, ya todo va a ser espiritual. Entonces, lo que vamos a estar pidiendo va a ser para nuestro bien, por nuestra salud, para el bien de los demás, para alcanzar a más personas con el evangelio, compartir la verdad, porque esto es más grande que las cosas materiales. Estamos hablando de la eternidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pediréis, vas a estar pidiendo con ese corazón nuevo. Tenemos que tener en claro eso. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que quieres saber, lo vas a recibir. Es una gran promesa. Pero no pedir mal, ¿verdad? Pues es lo que acabo de explicar. Yo creo que quedó clarito, ¿no? Porque eso dice, no pidas mal. Pues no vamos a tener ese corazón corrupto, ¿verdad? Ya en ese tiempo, cuando comenzamos a orar y pedirle a Dios, ya es un corazón nuevo. Porque, he visto que ahí en el Facebook, luego dicen, le cambian le cambian palabras a las palabras de la Biblia, sí, ¿verdad? Le aumentan o le quitan. Pues sí. Para tus enemigos, lo que hacen es ir acomodando. Sí. Lo que hacen es ir acomodando para que así la gente se confunda. Se confunda y haga una cosa por la otra. Yeah. Sí, porque ponen ahí. Aquí la palabra dice que si tú oras para que todos tus enemigos, no sé qué, te vaya bien. ¿Verdad? Y ya dije, ¿a poco dice eso? Y tuve curiosidad un día y le te fijaste. Dije, no dice todo eso, o sea, una parte, pero la otra ya está compuesta. ¿Y quién fue el primero para hacer eso? No sé. Satanás. Fue el primero. que Fue el primero, se lo hizo a Adán y Eva y se lo hizo o más bien a Eva, y luego lo hizo a Jesús. Cuando lo llevó al lugar alto y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate. Al cabo, la Biblia o la palabra de Dios dice que sus ángeles te van a sostener en caso que tropieces, ¿verdad? Pero no decía así, o sea que le cambió un poquito. Es lo que Satanás hace. No, él no puede usar la palabra pura. Él le tiene que cambiar un poquito, tiene que tener un poquito de mentira por lo menos para que... porque es padre de mentira. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre, hablando Jesús, esto haré. Ahora, una pausa, en mi nombre. ¿Sí recuerdan lo que representa el nombre de Jesús? ¿Qué representa? El nombre de Jesús. Pues varias cosas, ¿no? No, una. Cuando llegó el ángel a María y le dijo, tendrás a un hijo. Salvador. ¿De? ¿Es el Salvador? Es Salvador de... El mundo. Dice. No, salvará a su pueblo de... Salvará al pueblo de sus pecados. De sus pecados. Eso es lo que representa el nombre de Jesús. Salvador del pueblo. Salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. De sus pecados. Pues sí. Porque son más de uno. Wow. Sí. Eso es lo que representa su nombre. En unas de las traducciones dice salvará
al mundo. Salvador del Pero, mundo. ¿de qué? De sus pecados. Ah, bueno, pues Ajá. tiene que añadir esa parte, Sí, porque imagínate. sí dice. Ah, bueno. Ajá. Entonces, Hay una traducción, si no sí, dice esa última parte de sí, su dice. pecado, Ajá, entonces salvará de qué? De morir. No dice, o sea, si entiendes, ¿no? regresamos a la primera parte, al regla número 1. Cada palabra debe tener su respaldo adecuado en cada tema. Su respaldo, sí. Y esa, si le quitas un poquito ahí, ya nomás llega a ser Salvador y ni siquiera sabemos de qué. Ok, en mi nombre, que significa que salvará a su pueblo de su pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando leímos eso. Esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre de el que quita el pecado de su pueblo. ¿Sí? Y ya entonces, al pedirlo de esa manera, sabemos que no vamos a estar pidiendo cosas pecaminosas. Porque para eso vino, para quitar eso, ¿verdad? Y vas a estar en unánimes de pensamiento con él. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidiereis todo lo que quisiereis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permaneces en mí. Sí. Santiago 1, 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o entendimiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida En fe. no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que os es llevada por el viento y echado de parte a otra. De una parte a otra. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan esa ancla? ¿Sí recuerdan esa ancla? ¿Verdad? ¿Para qué es? Para que esas ondas no los lleven, ¿verdad? Es representado por los 3 ángeles. Ok. Ahora, primera de Juan 5, 13 al 15. Y creo que con esta vamos a terminar. Ya hemos estudiado mucho. Ya, vamos a terminar aquí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Que representa el Salvador del mundo. Que salvará al mundo de sus pecados. El que quita el pecado del mundo. Eso. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna por su nombre, que representa que nos quita el pecado. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es la condición? Conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, es la confianza que tenemos. Ahí no hay duda. ¿Verdad? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué? Hecho quiere decir que le pedimos. Ajá. O sea, el hecho de pedir. Que estamos pidiendo de corazón. Ajá. Para tener las peticiones que hicimos para Dios. Y esto fue regla número 3. Nada revelado en las escrituras será oculto
o un misterio a los que piden con fe sin vacilar. Y ya nos dimos cuenta cómo vamos a pedir, ¿verdad? Con fe sin vacilar. Nada será oculto. Todo lo que está escrito es para nosotros, siempre y cuando le pidamos a Dios. Por eso es importante que oremos antes de comenzar, para que Dios nos enseñe. Yo no. Para que nos... Dios nos dé... Para que entendamos. Sí, pues porque a veces estamos como doña Mari, ¿verdad? O sea, sí tiene uno que tener el corazón disponible o dispuesto para él, para recibir la palabra. Porque si no le abrimos el corazón, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Ni lo disponemos nuestro corazón, ¿qué pasa? Pues tú estás hablando, pero nosotros estamos haciéndonos que estamos aquí, pero estamos en la mente andamos paseando. Sí. Oye, ¿qué caso tiene eso? ¿Qué caso tiene eso? Sí. No, sí tienes. Me gusta tu punto de vista, pero al principio lo que queríamos dar a entender es cómo estudiar, ¿verdad? Cómo vamos a poder llegar a comprender la palabra de Dios. Dios nos da estas reglas y estas reglas nos enseñan cómo hacer eso, cómo abrir el corazón a Dios, ¿verdad? Entonces estas reglas, dices, Dios nos da estas reglas y este señor Miller fue quien las adoptó porque ya estaban antes. Ya estaban antes, sí. Él nomás las encontró, aquí están estas reglas. Y yo las agarro. Yo las agarro y las voy a usar. A adoptar, sí, yo las agarro. Ya. Y las usó en sus estudios. Yo me imaginaba que él había hecho estas reglas. No. Que de su propia inspiración. Las encontró en la Biblia. Claro, inspirado por Dios. Mira. No, mira aquí dice, dice, en el estudio de la Biblia he encontrado las siguientes reglas que fueron de gran utilidad para mí y ahora para darles al público por pedido especial. Cada regla debe ser bien estudiada en relación con las referencias de las Escrituras, si es que el estudiante de la Biblia fuera beneficiado por ello.